Y con respecto a dirigirnos al Señor, no olviden que todo lo que hacemos, lo hacemos movidos por la fe. La adoración es un acto solamente racional, es un acto de fe. ¿Por qué tiene que ser superior a la razón en un acto de fe nuestra adoración? Porque nuestro entendimiento y nuestra mente nos pueden jugar pasadas. Porque nuestro entendimiento todavía está sometido a procesos de pecaminosidad. Y si usted no comprende que es un acto de fe, usted empieza a pensar, estoy repitiendo. Cada domingo canto, aunque sean cantos, siempre son los mismos cantos. Y usted empieza a volverse persona crítica en su entendimiento. Pero cuando su fe se antepone a lo que usted hace, entonces usted es edificado. Porque el secreto de nuestra relación con Dios está en la fe. Y esa fe debe de iluminar y gobernar nuestro entendimiento. Por eso la cristiandad no es solamente un asunto de raciocinio. O sea, somos personas inteligentes, siguiendo y sometiéndonos a un Dios también inteligente, sino que también somos personas de fe. Por fe adoramos. Por fe recibimos la palabra del Señor. Por fe lo exaltamos. Por fe nos edificamos. Vivimos en la dimensión de la fe. Y eso es muy importante. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, por favor, esta mañana. Marcos capítulo 5. El pasaje de hoy requiere también nuestra fe de entender la palabra del Señor. Lo que con su entendimiento no entiende, con su fe lo comprende. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos. ¿Ve? Por la fe entendemos que el universo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hay cosas, hermanos, que solo van a tener respuestas por medio de la fe. ¿Y fe en qué? Fe en lo que Dios dice en su verdad. Fe en lo que Dios dice en su revelación. No fe intelectual, sino fe en lo que Dios dice en su palabra, como lo vamos a ver hoy. Eso es sumamente importante. Hoy llegamos a uno de esos pasajes, hermanos, bastante interesantes, que tienen mucha profundidad, tienen muchas aristas, tienen muchos detalles y aspectos. Los primeros 20 versículos del capítulo 5 de Marcos nos van a hacer una narrativa de una experiencia de un hombre endemoniado, oprimido, atado por fuerzas espirituales de maldad. Y ahí es donde usted tiene que aplicar su fe. Vamos a tratar de dar una panorámica del pasaje, porque tiene muchos aspectos que deben de ser considerados. Esos 20 versículos. El título en la versión Reina Valera, y creo que la mayoría de versiones, se llama El endemoniado Gadareno o Gergeseno. Pero vamos a hablar de un hombre. Vamos a usar ese término. Un hombre. Un hombre que vivió experiencias traumáticas en su vida, terribles. De este pasaje se ha especulado, de este pasaje se han enseñado cosas incorrectas. Hermanos, quiero decirles que los 4 evangelios son narrativas. ¿Qué es una narrativa? El Espíritu de Dios está dándole un registro a los escritores sagrados inspirados de eventos y sucesos y enseñanzas y vivencias
en la persona de Jesús. Ellos no están estableciendo doctrina o patrones de enseñanza directamente. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos solamente están narrando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Una narrativa de un suceso, de un evento, de un hombre en su encuentro con el Señor Jesucristo. De un hombre en su encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene Marcos en mente y propósito en esos 20 versículos? Enseñarnos el poder transformador de Jesucristo. Ese es el tema central de el pasaje de Marcos capítulo 5, verso del 1 al 20. El poder transformador de Jesús. El tema central de este pasaje no es un endemoniado. El tema central no son los demonios. El tema central no son los cerdos. El tema central no son aquellos que por temor rechazaron a Jesús. El tema central, hermanos, no es ni la condición oprimida, depravada y arruinada de este hombre. El tema central de este pasaje es el poder liberador, el poder transformador de Jesucristo hacia todo aquel que se acerca a Él, por más controlado por fuerzas satánicas y demoníacas que esté, mayor es el poder transformador de Jesucristo. Y es lo primero que tenemos que rescatar. Ahora, hay 4 secciones en estos 20 versículos, 4 secciones. Vamos a la primera. Del verso 1 al verso 5. ¿Qué nos dice del verso 1 al verso 5? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. En algunas versiones dice Gergesenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Vino a su encuentro. Subraya eso. Vino a su encuentro de los sepulcros, o sea, de un lugar de los muertos, un cementerio. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Note cómo Marcos lo enfatiza. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. La palabra dominar realmente es domar. Es un término que se aplica solo para las bestias salvajes. Un animal que debe de ser dominado. Esa es la idea que está dando Marcos. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este es el cuadro de la condición deprimente de este ser humano. ¿Qué es lo primero que Marcos está enseñando? El grado de bajeza, el grado, hermano, de perdición, de miseria y de ruina que un ser humano puede llegar. Y no solo por sí mismo, por su conducta, sino por fuerzas sobrenaturales de maldad. Esta es la primera enseñanza que nos quiere enseñar Marcos. El poder destructor, el poder humillante, el poder arruinador que Satanás tiene sobre el ser humano. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, tanto Mateo como Lucas, ellos hacen un breve resumen. Mateo lo hace sumamente breve, solo 6 versículos. Y Mateo utiliza 2 endemoniados. Pero Lucas
y Marcos se fijan en uno, el que llevaba la voz, el que tomó la iniciativa. Lucas usa 13 versículos, pero a diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos nos da un amplio detalle de quién era este hombre, su condición moral, su condición física, su condición geográfica, su condición humana, a dónde había llegado él. Pero note, hermanos, que no importa cuán profundamente había caído este hombre en la desesperación de las tinieblas, de la opresión y de la atadura, la Biblia dice que al salir Jesús de la barca y llegar al lugar de los Gadarenos, a una región de paganos, de gentiles, no eran judíos, era gente con prácticas sumamente ocultistas, paganas, terribles, enseguida vino a su encuentro. O sea, el hombre tuvo una iniciativa, aunque endemoniado, él era dueño también de su entendimiento. Y esto es muy importante entenderlo. Dice, ¿dónde moraba él? Entre los sepulcros. Un lugar de los muertos. Lo que llamamos hoy cementerios. Lo que pasa es que en aquella época los cementerios nosotros, usted sabe, el concepto religioso lo hemos ligado profundamente a los cementerios, al punto que le hemos llamado campos santos. Yo no sé de dónde viene esa idiotez de llamarle a un cementerio campo santo. No es un campo santo, porque ahí los que están muertos son pecadores que murieron. No es un campo santo. Incluso hasta el día de hoy usted ve gente que pasa por un cementerio y se persina, como si teniendo un acto de reverencia. ¿Por qué? Si en el cementerio no hay ninguna presencia divina. En el cementerio no está Dios. En el cementerio está la consecuencia del pecado, el reflejo de la muerte. Pero cuando se cría uno y se forma en ignorancia, cuando nos desviamos de la verdad y la revelación de Dios, acuñamos y empezamos a colocar una serie de tonteras donde no deben de ser. Hay personas que pasan en un cementerio y muestran una profunda reverencia a los que están ahí. Ese es un lugar que refleja la condición pecaminosa del hombre. Cuando se pase por un cementerio, acuérdese de Adán y Eva. El cementerio es el reflejo en donde termina todo aquel que se ha rebelado con Dios, su pecado. La paga del pecado es muerte. El cementerio es el lugar de la paga del pecado, la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó para morir. Fuimos diseñados para vivir. Pero en la ignorancia y en el alejamiento de la revelación divina, el hombre acuña y establece patrones, conceptos y prácticas totalmente contrarias a la palabra de Dios. En la época del primer siglo, los cementerios quedaban en peñascos, en lugares montañosos, y ahí cavaban las tumbas, y ahí colocaban piedras, con piedras cerraban. Entonces no era un lugar sagrado, ni bello, ni hermoso, nada de eso. Era sencillamente una colina llena de huecos y tapados con rocas, porque ahí adentro estaban los familiares enterrados. Y eso es muy importante entenderlo. No eran lugares sagrados, ni lo son. Tenemos que romper esos patrones. Hermanos, ahí ve, estamos dándole reverencia al cementerio y maltratando a la esposa en la casa. Ahí ve, estamos dándole reverencia a cosas inertes, sin vida, necias, y no amando al que realmente debe de ser amado, como aquí. ¿Dónde habitaba él? Entre los sepulcros. ¿Por qué? Porque un espíritu malo lo había tomado a él hacía mucho tiempo.
Lucas añade lo que Marcos no dice, vivía desnudo. Era un hombre desnudo. Aprovecho para decirle, hermanos, cada vez que se use menos ropa es un indicio de que hay espíritus inmundos trabajando. No olviden eso, jóvenes y ustedes, muchachas. Entre menos ropita estén usando, más influencia demoníaca hay ahí. No olviden ese detalle. Porque el diablo y sus demonios, sus fuerzas de maldad, son sucios, son perversos. No olviden lo que Jesús dijo. Él viene a robar, Él viene a matar, Él viene a destruir la dignidad humana, el pudor humano, la vergüenza humana, la honra humana. Él la viene a deshacer. Este es el cuadro que Marcos nos quiere dar. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre cuando está bajo el control y la influencia de espíritus de maldad? Tenía una impresionante fuerza porque dice que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Y muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Desarrolló una fuerza sobrenatural, no humana, sobrehumana. Es lo que el espíritu inmundo producía en él. Lucas añade que nadie podía pasar por ese lugar. Había pavor y temor en la gente cuando estos endemoniados se aparecían en ese lugar. Y cuando había gente pasaba, ellos, en su desesperación y su condición, infundían terror, pánico. Es la palabra fobia para temor la que se usa ahí. Fobia, pánico, terror causaba él en la comunidad. Y algunos en grupos se habían puesto de acuerdo para ver de qué forma lo podían sujetar, amarrar. Es lo que nosotros llamamos un loco, alguien desquiciado, alguien demente, incontrolable. Y siempre, note qué interesante, hermanos, cómo Satanás le dio una gran fuerza de la cual él podía ufanarse, pero esa fuerza no era para bien de él. Vea lo que dice en el versículo 5. Y siempre de día y de noche allá andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. O sea, había dolor, había angustia en él, porque era una fuerza opresora de la que él disfrutaba, no una fuerza bienhechora. Había potencia en él para destruir cadenas y grillos. Era indomable, pero su alma, su corazón y su ser estaba en angustia, en tormento, en terror. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás produce, tormento, hermanos. Eso es lo que el diablo produce, terror, pánico, dolor. Y dice que se hería, su propio cuerpo se lo hería con piedras. Note que 3 veces usa la palabra sepulcros. Era su lugar, su residencia, su área geográfica donde él estaba. Marcos nos describe bien, hermanos, la condición tan deprimente a la que un ser humano puede llegar. Y usted dirá, qué interesante, pastor. ¿Cómo era la gente en aquellos tiempos? En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Vaya a India, hermanos, hoy. Vaya a Bangladesh hoy. Vaya a Asia. Vaya a África hoy. Camine un poco por el Parque Central de San José. Camine un poco por nuestras calles, nuestros lugares, nuestros barrios latinoamericanos, desde México hasta Argentina. Vaya a Estados Unidos, vaya a Los Ángeles, Estados Unidos. Pensilvania, Estados Unidos. Son zombies, hermanos, usted ve ahí. La gente dice, pastor, esto ya no existe. ¿Cómo? ¿Cómo que ya no existe? ¿Usted no ha pasado? ¿En cuál burbuja vive usted? A mí me ha tocado pasar a la par y mirar sentado. Su pelo no parece pelo. Parece, hermano, algo tieso ya. El olor es insoportable.
Su piel es negra. El excremento y la orina se han unido a ellos, están adheridos a su cuerpo, a su piel. Antes se decía vaya a calle 12 en San José. Hoy le digo vaya al norte, al sur, al este y al oeste de nuestra capital. Alguien dice nuestra capital brilla. Ahí brilla solamente el político. En lo demás está sucio. Nuestras ciudades son sucias, son deprimentes, malolientes, llenos de indigentes, llenos de drogadictos, llenos de alcohólicos. ¿Y de qué está hablando, pastor? De este cuadro. Eso sí, en niveles, porque Marcos, el Espíritu de Dios lo lleva a rescatar uno de los casos más extremos. Marcos está hablando del caso más extremo. Recuerde que de capítulo 1, Marcos viene mencionando cómo los demonios se manifestaban cuando Jesús aparecía en los diferentes lugares. Lo vimos en la sinagoga, lo vimos en las aldeas. Usted va a ir viendo que continuamente las fuerzas del mal se manifestaban y las fuerzas del mal se manifestaban en las personas también de diferentes formas. Marcos, a propósito, el Espíritu de Dios nos da un caso excepcional. El caso de todos los evangelios que nos narra con mayor profundidad de bajeza humana, a donde Satanás, los demonios, las fuerzas de maldad pueden llevar a alguien. Donde hay drogas, hay influencia demoníaca, hermanos. Y usted combina esas drogas con indigencia y con alcoholismo. ¿Qué hay ahí? Hay un ser humano hecho a la imagen de Dios, pero vejado, denigrado por fuerzas de maldad, no solo por vicios, por fuerzas de maldad. Y esto es lo que hay que abrir el entendimiento. Veamos el pasaje y el que no está ubicado dice, esa es una mitología, ¿ve? Esas son las narrativas mitológicas que nos hablan los evangelios. Mitológicas. Pleno siglo XXI, tenemos gente parecida o similar a este endemoniado en nuestras grandes urbes europeas, en India, en África y en las capitales de Latinoamérica y en Estados Unidos. Parecen zombies. ¿No han visto ustedes en Estados Unidos? El sector de Los Ángeles y otros sectores, hermanos, muchachas, muchachos, con las diferentes tipos de droga, porque el diablo no entra sino a través de un conducto. Ya tiene que ser inmoralidad sexual, o ya puede ser la crianza de un padre malo hacia sus hijos, o ya sea a través del alcoholismo, o ya sea de drogas, o ya sea de prácticas sumamente bajas, que efectivamente, dice la Biblia, son obras de la carne. Cuando yo insisto en mi depravación carnal, cuando yo insisto en prácticas depravadas de orden sexual, o de drogadicción, o de prácticas inapropiadas, inmorales, cualesquiera que estas sean, lo que empieza siendo una práctica carnal que supuestamente yo puedo controlar, si yo persisto en esa práctica carnal empieza a darle lugar a una influencia espiritual hasta convertirme en un endemoniado, en una endemoniada. Hay gente realmente endemoniada por la televisión y pueden ser influencers. Y pueden ser gente que la gente la sigue. Y solo miren las miradas, la forma en que habla, los gestos que hacen, la manera en que mueve su cuerpo. Algunas damas, hermanos, parecen más bien cosas tan horrorosas y son gente de la farándula o el estrellato o reconocidos, y es gente que está llena de espíritus de maldad. ¿Ven? Porque usted tiene que venir aquí a oír el evangelio y a oír la revelación de la verdad de Dios. Usted no puede venir aquí a oír palabras de motivación. Usted tiene que oír el evangelio. Pasajes como estos nos confrontan a todos, porque es la realidad que vivimos. ¿Y qué de los crímenes que encontramos hoy? ¿Sabe lo que es encontrar un miembro hecho pedazos en una bolsa negra? Desmembrado. ¿Quién cometió ese crimen? ¿Una persona en su sano juicio? ¿Una persona cabal en su juicio?
¿Sabe por qué Dios estableció autoridades y les dio armas? Porque ellos deben de ejecutar con el arma de forma apropiada. El arma es para ejecutar nada más. Pero cuando usted encuentra noticias y vemos lo que pasa hoy, cuerpos destrozados, el brazo por un lado, las piernas por otro lado, el tronco partido en 3 pedazos, la cabeza por otro lado. ¿Quién cometió ese crimen? ¿Una persona en su sano juicio? ¿Una persona cabal con profunda inteligencia? No, hermanos, es lo que Pedro dice. Que se depravan como animales irracionales. Esto es lo que vemos aquí. A un hombre comportándose como una bestia. Por eso dice que nadie lo podía dominar. La palabra dominar es domar. Es un término que solo se aplica para domar bestias salvajes. Él era como una bestia. Cuando nosotros jugamos con la maldad, usted y yo no sabemos, hermano, las fuerzas que se pueden desatar. Y este es el ejemplo que Marcos a esos romanos orgullosos les está escribiendo y le está diciendo, mire, y él pertenecía a la región de los Gadarenos. Prácticas ocultas, tenebrosas y paganas. No eran judíos ellos. ¿Por qué? Por lo que vemos, su principal negocio era la cría de cerdos. Ese era su principal negocio, la cría de cerdos. Por supuesto, si alguien ve esta narrativa de los, ¿cómo se llaman estos? Ecologistas o defensores de los animales, si no creen en Jesús, menos lo van a creer. Porque dice, ¿cómo es posible que Jesús haya permitido que se maten 2,000 cerdos? Bueno, fue que se ahogaron. Ellos podían luego llegar al mar, sacar la carne, destazarlo y distribuirlo. De todos modos los iban a matar. Número 1, del verso 7 al verso 13. La interacción con Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, note cómo Marcos enfatiza ese aspecto. Él vio, no solo el hombre, sino también el demonio. Él vio. Cuando vio pues a Jesús, versos 7 al 13, de lejos, corrió y proscuneó. Esto es, se arrodilló ante él, lo adoró, hermanos. Lo adoró. ¿Por qué, pastor? Porque no hay criatura, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no tenga que postrarse ante Jesús. Él es el Señor. Crea o no crea en Él, se tiene que doblar delante de Él. La palabra arrodillarse es proscuneo, es arrodillarse y besar, porque Él es el Señor. Aún los demonios y los seres humanos depravados tendrán que arrodillarse delante de Él. Son verdades, hermanos. Es una verdad. Por eso hay que estar aquí no venga a jugar jaxes ni cromos. Aquí viene a oír el mensaje de la palabra de Dios. Se vino a arrodillar ante él y clamando a gran voz dijo, ahora es el demonio el que dice aquí, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, porque los demonios, eso es lo que van a recibir, tormento ante la presencia de Jesús. Hermanos, los demonios no están diseñados para la paz. Los demonios están diseñados para el tormento. En un hogar, en un matrimonio, en una sociedad y en una nación, donde se promueva la guerra, la discordia, la hostilidad, Satanás está en control. No Jesús. Jesús promueve paz y armonía. Satanás promueve tormento. Y esto es muy importante, esa tormenta donde está el señorío de Cristo. Pastor, Dios está muy cerca a nosotros porque viera mi hija prostituta, mi hijo drogadicto, mi esposo borracho, aquella casa. Yo le digo, Señor, no te alejes de nosotros, no te alejes. Todos tienen que humillarse en esa casa para que venga el príncipe de paz, porque lo que está ahí gobernando es Satanás. Satanás gobierna ese matrimonio, esa familia. Alguien tiene que hablarlo fuerte, hermanos. Alguien tiene que hablarlo fuerte.
Por eso yo hace días les digo, dejen de oír a los políticos y escuchen más la palabra de Dios. Debemos de oír más a Jesús que a los hombres. Y mire lo que dice. Porque le decía, salte este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo, legión me llamo, porque somos muchos. Una legión, hermanos, va de 2,000 a 6,000 soldados. Eso es lo que se compone una legión. Una legión romana se compone de 2,000 a 6,000 soldados. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Satanás tiene áreas de dominio geográfico por causa de las prácticas y conductas y costumbres que las personas practican. Y oiga lo que dice. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso. Satanás no hace nada que Dios no se lo permita. Los demonios hacen lo que Jesús le permite que haga. Ven, hermanos, yo estoy dándole nada más a ustedes destellos de un pasaje tan profundo. De verdad es que muchas veces ignoramos por andar exactamente con un montón de tonteras religiosas. Recuerden, hermanos, que la cristiandad se ha llenado de religiosidad popular, creencias populares que no están fundamentadas en la verdad de Dios. Y perdemos tiempo, años, meses en necedades y no pasamos tiempo aprendiendo la palabra del Señor. Por eso nuestra ignorancia nos gana. ¿Y quién saca ventaja de nuestra ignorancia? Satanás. Satanás saca ventaja de nuestra ignorancia. Aquí está, hermanos, ahora la interacción del hombre con Jesús. Hay una acción de él y de los demonios. Y Jesús está ordenándole que salga de él, pero él tiene subterfugios y quiere mantenerse arraigado, porque la región y la persona le permiten ese dominio a él. Y Jesús dijo, no, Señor, yo soy el Señor de la tierra, del área geográfica, de los demonios, de todo lugar. ¿Qué es lo que Marco está hablando aquí? El señorío absoluto de Jesús, donde quiera que él esté. Mayor es Jesús que la obra del diablo, hermanos. Esto es lo que Marcos quiere enseñarnos. No importa cuán atado, depravado, caído puede estar el ser humano. Si él viene a Jesús, no hay demonio que lo pueda atar. No hay nada que lo pueda sujetar en esclavitud. Cuando el hombre decide ser libre, Jesús lo hace libre. Y este es el gran detalle que usted se pregunta. ¿Y por qué los indigentes? ¿Y por qué los drogadictos? ¿Y por qué tantos están atados todavía? Porque no vienen a Jesús. Van a bañarlos. Vamos a hacerle las barbas. Les vamos a dar comida, pero no son liberados. Porque la comida no transforma a una persona. Ni el baño transforma a una persona. Ni un inodoro para que defeque ahí, el portátil en San José, transforma a una persona. Lo único que transforma al ser humano es el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo se manifiesta solo para aquellos que vienen a Él. Vea la frase. Vino a Él. Vino a Él. La gente cree, hermanos, que en el tiempo de Cristo todos los endemoniados fueron libres. No, fueron libres solo los que vinieron a Él. Igual que hoy. Jesús nunca fue a un leprosario. Y en la época de Jesús estaban llenos los leprosarios. Llenos los leprosarios. Y Jesús solo sanó a los leprosos que venían a Él. Al enfermo que venía a Él. Nunca olvide eso, porque muchas veces el diablo nos ataca con eso. Y si usted tiene fe, ¿por qué no va? Eso no es un asunto de fe para ir, es un asunto de fe para venir. Aquel que tiene poder de transformar. Aquí hay gente, quien conocimos en condiciones de alcoholismo terrible y deprimente. Aquí tengo un testimonio maravilloso de un hermano nuestro aquí sentado, años de años disfrutando la gracia transformadora de Cristo en su vida. Pero ¿cuántas veces tuvimos que ir por él al parque?
Y ahí en su desesperación, su rostro hinchado por el alcoholismo, insistía él en venir al Señor, insistía. Hoy él disfruta el poder transformador de Cristo. Y aquí está él. Les dio permiso. Jesús les dio permiso. Por supuesto, de este pasaje muchos han creído que hay que hablar con los demonios. Él no está enseñando eso. Nunca hable con un demonio. A los demonios se les reprende, se les resiste y se les echa afuera. Nunca se habla con los demonios. Sí, pastor. Jesús es Jesús. Usted no es Jesús. Jesús, hermanos, tengan mucho cuidado. Jesús es Jesús. Usted no es Jesús. Y Marcos aquí no está enseñando que hay que hablar con los demonios. Él tenía una situación especial con este hombre. Y el demonio tenía un subterfugio para tratar de manipular a Jesús. Y es lo que Marcos está tratando de enseñarle. Ni los demonios pueden manipular a Jesús. Número 2. Número 3. La liberación del hombre. Verso 13 al 17. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. 2,000. Por eso como 2,000, por eso somos muchos, legiones. Eran 2,000 cerdos. Alguien dirá, ¿a demonio por cerdo? 2,000 demonios. Puede ser a 3 por cerdo o a 2 por cerdo. Era algo impresionante. Destrozar cadenas de hierro con sus manos. Ni Sansón lo hizo. Era más fuerte que Sansón, está endemoniado. Los grillos los molía. ¿Por qué? Porque Satanás le daba un inmenso poder. Eran más de 2,000. Y oiga lo que dice. Entraron, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Quién se ahogó? ¿Los demonios o los cerdos? Los cerdos. Los demonios no. Fueron a buscar otros residentes donde estar. Por eso ellos decían, no nos arrojes del área. Hermanos, ¿quién gobierna el área de su casa? ¿El Espíritu de Dios, la presencia de ángeles o demonios? ¿Les valedera la pregunta? Muy valedera. En su casa, ¿qué se proclama? La exaltación, la alabanza al Señor, palabras de amor, de paz, de bendición. Según lo que usted declare, hable y cómo se conduzca, es lo que determina quién gobierna nuestros ambientes familiares y hogareños. Yo no consigo, hermanos, pleitos en los hogares, contiendas, berrinches, odios, amarguras. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí trabajando? Por eso dice la palabra aquí. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Y oiga, hermanos. Y ven al que había sido atormentado del demonio. ¿Cómo era él? Atormentado del demonio. Atormentado. Para eso es lo que sirve Satanás. Para atormentarte. Nos atrapa con una serie de sensualidades. Nos atrapa con una serie de destellos y de luces, de atractivos, carnales, pasionales, de todo tipo de índole de deseo. Nos hace ver que es hermoso aquello y una vez que nos tiene atrapados, nos atormenta. Están atormentados. Hoy vive gente atormentada. Hay gente que para poder dormir necesita psicotrópicos, drogas, hermanos, de las más pesadas que hay, para poder atontar un poco al demonio que gobierna en ellos. Atontarlo, porque son químicos. Jesús no adormece. Jesús no atonta. Jesús libera. Jesús libera, hermanos. Jesús libera. Libera totalmente. Porque vea lo que dice. Vea lo que dice, hermanos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio.
que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Note esa frase, subrayela. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado es quieto, en paz, ubicado. Vestido con dignidad, con honra, con su vergüenza cubierta. ¿Y qué más? En su juicio cabal, o sea, sobrio, dueño de sí mismo, con sus pensamientos ordenados. Esa es la obra de Cristo, hermanos. La obra de Cristo le devuelve la dignidad absoluta al ser humano. Agradecemos a Dios, y aquí no voy a hablar, solo lo menciono rápido. Todos los avances científicos para que a través de medicamentos podamos tener un poquito de quietud. Aquellos que tienen problemas serios, emocionales, mentales, de terror, de ataques de pánico, de problemas de desquiciamiento mental o emocional o afectivo. Gracias a Dios por la ciencia médica. Pero todo eso solamente alivia, no transforma. El único que transforma es Jesucristo. Cuando usted le diga, esto que está hablando aquí Marcos en el siglo XXI es una persona que fue diagnosticada, olvídese de eso, hermanos. Porque ya eso fue superado. Ahora tenemos un montón de drogadictos, hermanos, que tienen que tomarse pastillas para poder estar quietos, tener tranquilidad. Eso no es transformación, eso es aquietar. La meta suprema es, Señor, libérame, totalmente libre. Y que un día puedan tomar las pastillas y decir, no más pastillas, porque Él me liberó. Puedo dormir en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo me acosté y dormí, porque el Señor me sustentaba. Qué lindo no tener barbitúricos, no tener psicotrópicos, pero en vista de la situación, gracias a Dios por la ciencia médica que ayuda para poder amortiguar estas cosas horribles de tormentos. Los que hemos vivido en esos ambientes y tener familiares en esos ambientes, comprendemos muy bien esta narrativa. El que no ha vivido eso, ni ha tenido familiares, ni se ha visto involucrado en eso, ni entiende qué es eso. Y si es una persona incrédula en esos aspectos, peor todavía. ¿Cómo lo ven? Vestido, sentado y en su juicio cabal. Pero vea, hermanos, vea la ironía humana. De miedo al endemoniado, ahora cambia a miedo por Jesús. Y tuvieron miedo. Primero eran miedosos del bendito endemoniado que los asustaba cada vez que pasaban por el cementerio. Ahora el miedo cambia. Y ahora el miedo no es por el endemoniado, ahora el miedo es por Jesús. Y oiga lo que dice. Y le contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Verso 17. Y vino un gran avivamiento a la ciudad. ¿No, hermanos? Tengan mucho cuidado a los fanfarrones que usted escucha estos días. Eso era de que esa ciudad se arrepintiera toda, se volviera a Jesús, se adhirieran a Él y comenzaron a rogarle que se fuera de sus cortonos. ¿Por qué? Porque los iba a dejar sin negocio. Los iba a dejar sin cerdos. Sin, ¿cómo se llama? La crianza de cerdos. El término que usamos. Granja porcinas. Chancheras. Y chanchadas también. Hermanos, comenzaron a rogarle que se fuera. Hay gente que no le conviene Jesús. Hace muchos años, y le contaba la experiencia a un hermano nuestro y a su esposa en estos días, fuimos a un hogar a orar por una señora cuyos piecitos estaban atrofiados. Hace muchos años de eso, por supuesto. Y estábamos en la casa con ella y el esposo y su familia.
Y llegábamos varios ahí llenos de fe, creyendo que el Señor la iba a sanar a ella. Y oramos hasta en lenguas y le pusimos manos y pusimos aceite a ella. Y nada pasó. Ya nos sirvieron café y empezamos a hablar. Y a mí, como siempre he sido salido, yo tengo muchas salidas, hermano. Y digo, hermana, ¿realmente usted quiere ser sana? Dice, hermano, le voy a ser franco. Yo no quiero ser sana. ¿Cómo? Es que si me sana el Señor, pierdo la pensión que tengo. Y eso es lo que pasa. Algunas veces valoramos más la condición económica y financiera que el bienestar físico que Dios nos quiere dar. Y esto fue esta gente. Para ellos era más importante los chanchitos. Era más importante el gallo de lechón. Era más importante el astado y su negocio floreciente de cerdos que ver no solo a uno, a muchos que podían estar ahí similares a él y su ciudad transformada por el poder de Dios. ¿Sabe? Es lo que vemos hoy en nuestra nación. ¿Por qué, pastor? Porque el lema en la Corte Suprema de Justicia, porque el lema en el Congreso y porque el lema en muchas instituciones y en muchos ambientes familiares es: sin Dios y sin Jesús estamos mejor. Esa es la cosa más, usted dirá, pastor, es más insensato. No hay palabra para describir semejante insensatez. Pero aquí está. Y esto se repite hasta el día de hoy. Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, en lugar de decir, que caer de rodillas. Aquí hay más que ocupan ser liberados. Aquí hay más que ocupan ser sanados. Aquí hay más que ocupamos ser transformados. Paganos, a quienes Jesús les anunció el evangelio, porque era un atisbo de lo que iba a venir en el futuro, el evangelio para todas las naciones. En Gadara, ellos lo rechazaron. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, hermano. Algunos creen que automáticamente donde Cristo llegue, todo va a cambiar. Solo se cambia donde hay arrepentimiento y donde se viene postrado ante el señorío de Cristo. Usted puede tener al mismo Jesús en la sala y menospreciarlo, hermano. Y número 4, para finalizar, verso 18 al 20. Al entrar él en la barca, esto es lo más bello, hermanos. Al entrar en la barca, ¿por qué? Porque él es respetuoso. ¿Qué le dijeron ellos? Váyase de aquí. Y él dijo, sí, señores, me voy. Hermano, Jesús no se va a quedar donde no lo quieren. Usted vive engañado si usted cree que él va a insistir en estar en su casa cuando usted no quiere tenerlo a él en su casa. Si usted no quiere tenerlo en su matrimonio, él no va a estar en su matrimonio. Él va a dejar que su matrimonio siga al garete con sus hijos, su negocio, su trabajo. Él se va a ir de donde no lo quieren tener presente. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, qué cosa más bella, que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. ¿A dónde primero? ¿A dónde primero? Es en la casa donde primero tenemos que brillar todos, hermanos. Mamá siempre me decía a mí, usted, Mario, usted es candil en la calle y tinieblas en la casa. Porque era bueno para andar haciéndole mandados a todas las vecinas. Claro, porque me daban pan y tortilla, según yo. Pero ¿quién me lavaba la ropa? ¿Quién me daba comida? ¿Quién me daba techo? ¿Quién me daba abrigo? No era mamá. Pero mamá, yo no le gustaba hacer mandados. Y siempre me decía eso mamá. Usted, Mario, candil en la calle y tinieblas en la casa. ¿A dónde tenía que ser el candil? Ve a tu casa. Segundo, a los tuyos. Después de la casa, el círculo cercano a su casa. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Tendría un testimonio este hombre? ¿Cuántos testimonios aquí tenemos, hermanos? De hombres que fueron alcohólicos, de hombres que fueron adúlteros,
¿Cuántos testimonios de damas aquí que han sufrido hasta el abandono de sus matrimonios o sus esposos? Y los he mirado y las he mirado cómo han salido adelante ellas con sus hijos. ¡Qué testimonio más bello! No se avergüence de quién es usted. Cuente quién es usted en Jesucristo, hermanos y hermanas. Cuando queda oportunidad y vea a una mujer ahí hecha un puño porque el esposo la dejó y porque perdió el trabajo, usted, señora, que ha sabido levantarse, háblele fuerte de Cristo que ha hecho Jesús con usted para que esa mujer también se levante. Ustedes, hermanos, que tienen años que fueron transformados del alcoholismo o de la drogadicción, no cierren su boca en estos días. No olviden lo que Jesús ha hecho por ustedes. Hablen lo que Cristo ha hecho por ustedes. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. ¿Por qué voy a contar? Porque fui objeto de la misericordia de Dios, no porque soy alguien especial, porque Él tuvo misericordia de mí. Hable así con humildad, con dignidad, pero también con humildad. Dignidad porque Él te devolvió la dignidad. Y humildad porque la obra fue de Él, no de usted. Si alguien está aquí hablando con ustedes y tiene algo bueno, no es por sí mismo, es por la obra de Cristo en nuestro corazón. Y se fue. Se fue. ¿Quiso quedarse en la barca? No. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis. La palabra Decápolis es las 10 ciudades. 10 ciudades. A la casa, a los parientes y luego a los desconocidos. Toda una región. Fue el evangelista de Decápolis. Fue el evangelista. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Por qué? ¿Por qué en Decápolis? Porque hasta allá había llegado la fama de qué tipo de endemoniado y persona era este. Y ahora vestidito, bien peinado, arreglado, bañado, proclamaba la grandeza de Jesús. Donde está Jesús, el ser humano es dignificado. Donde está Jesús, el ser humano es levantado, el hogar es levantado, la familia es levantada, la dignidad humana es establecida, balanceada y equilibrada. Donde está Jesús, hermanos, lucimos con dignidad ante los demás. No me vengan a decir que donde está Jesús hay desorden y cuerpos llenos de tatuajes y de manchas y de cosas grotescas. Olvídese, hermano mío. Donde está Jesús hay transformación y levantamiento, restauración y dignificación de la raza humana, quien quiera que estos sean. Un matrimonio, un individuo, una mujer, una nación o una familia. ¿Cómo sabemos cuando una familia va bien? Por la obra de Cristo en sus vidas. Un matrimonio, un joven, una jovencita, un hombre, un anciano, una nación. ¿Cómo sabemos? Por la forma en que tratamos a los ancianos, por la forma en que nos tratamos entre nosotros, por la manera en que se legisla, por la manera en que se ejecutan los juicios, por la manera en que las instituciones trabajan. Eso es evidencia si Jesucristo es el Señor. Donde Él esté, hay poder liberador y transformador. Donde no haya eso, Jesús no está ahí. Pero qué bueno es saber que todos aquí tienen un testimonio de la obra transformadora de Cristo. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo soy un testimonio de la obra de Jesús? ¿Usted puede decirlo? Cuente qué ha hecho Jesús por usted. No se olvide. No se olvide decir qué ha hecho Jesús por usted. Cuidado, caer en esa trampa. Defectos sí, limitados sí, debilidades sí, pero no somos los mismos que éramos. No somos los mismos que éramos. Él nos ha transformado y nos seguirá transformando hasta vestirnos en gloria cuando Él venga por nosotros.